170 socios de diciembre a febrero ven convertir sus cosechas de aceitunas en un elixir para el paladar. Tan preciado aceite ha dejado atrás la mula y las moles de piedra como único recurso, sumando a esta labor nuevos instrumentos, aunque persiste en este lugar la mano de la tradición. Avanzando por la comarcal 3311, nos dirigimos a la cercana población de Benissibà. En sus calles tendidas al sol quedan impresos retazos de fiesta, resaltando entre el conjunto de casas la iglesia parroquial construida en el siglo XVI y dedicada a San Miguel Arcángel. Separada por el ancho de la carretera, nos encontramos con Benitaia, que acoge a sus 40 habitantes en una sencilla estructura urbanística de 3 líneas, la calle de arriba, la del medio y de abajo. Iniciamos el camino de subida a la Sierra de la Foradà, siguiendo las indicaciones del PRV 43 y que, partiendo de la Vall de Laguar y atravesando los valles de Ebo y Alcalá, cruza el de Gallinera por Benitaia y Benissibà, alcanzando en su último punto la cumbre de la Safor con 1013 metros de altitud. El sendero está señalizado con las consabidas rayas paralelas blancas y amarillas, que nos abren paso en sus 7 etapas a lo largo de 60 kilómetros. Se puede realizar el recorrido en 17 horas con la dificultad propia e inherente a la montaña, pero sin peligros ni apoyos técnicos. En el camino, Damián reaviva el recuerdo. Esta cueva está debajo de una montaña muy alta. Esta montaña está partida por el medio y se pasa de una parte a otra. Según cuentan, esta montaña tiene un agujero que antes los pastorcitos que iban por esta zona pasaban mucho tiempo por aquí. Entonces, debajo de la montaña hay unos campos. Uno de los labradores de estos campos estaba labrando con su mulo algunas veces y estos pastorcillos se encontraban con su rebaño por ahí. Alguno de ellos empezó a silbar en este agujero y esto sonaba como si fuera la sirena de un barco. Entonces el mulo que llevaba este señor trabajando su campo pues se ponía muy nervioso y este señor ya no podía continuar trabajando. Tantas veces se repitió esta escena que este señor un día, ya cabreado, subió arriba y con una piedra lo machacó y desde entonces ya no ha vuelto a silbar, pero este agujero se encuentra en esa peña. Los más remotos indicios de comunidades instaladas en el valle pueden remontarse, según estudios, al Paleolítico Medio. En la zona que ahora atravesamos fueron halladas piezas importantes para determinar el asentamiento del hombre en estas tierras. Hallazgos realizados en la Cova de Empardó pueden situarnos entre los años 12.000 al 5.000 a.C. A la emoción que nos asalta al caminar por paisajes donde el paso del tiempo se pierde, se suma la importancia de la Foradà en la Gallinera islámica, cuando esta emblemática sierra que ahora recorremos a través del sendero de pequeño recorrido, desde su atalaya servía de enlace entre los 2 castillos que conforman las puertas al valle. En el camino de ascenso, amplias panorámicas nos muestran los recientemente visitados Benissibà y Benitaia. Plantas centenarias buscan aquí su lugar para refugiarse entre las rocas.
La vegetación obstinada habita entre perfiladas paredes, crestas y agujas. Allí, Ernesto y Damián nos recuerdan la tradicional aplicación de algunas plantas. Durante el camino que hemos estado recorriendo hemos encontrado esta famosa planta que se llama el card. Sirve para las rozaduras. Nosotros nos la ponemos en una cadena y que nos toque la piel. Esta planta es el manrubio. Normalmente se cría en los sitios que hay humedad. Esta planta la usaban en los tiempos que no había luz eléctrica. Sacaban una mariposita, la ponían en un vaso en aceite y entonces iluminaba la casa. Esto era en tiempos antiguos. De regreso y a 5 minutos de Benitaia nos encontramos con las ruinas de lo que fuera el convento San Andrés del Monte, habitado por los franciscanos descalzos. Fundado entre los años 1609 al 1615 por los duques de Gandía tras la expulsión de los moriscos, quedó totalmente destruido a causa de un fuerte terremoto. Se cuenta que 2 veces al año el sol atravesaba la apertura semicircular de la peña foradada, cuyos rayos se asentaban en el patio del convento, justo el día de San Francisco. Los restos de un antiguo calvario superponen imágenes de un actual Vía Crucis para que los pueblos de Benitaia y Benisibá, cada Viernes Santo, entre tradicionales cantos, rememoren la Pasión. Y descendemos a La Carrocha, quinta población prevista para visitar en nuestro recorrido. Calles y casas que mantienen un perfil conservado en el tiempo acogen a sus 9 habitantes. Vicente es uno de ellos. Cada día a las 6 de la mañana emprende el camino al encuentro con sus compañeros de viaje, generosos árboles frutales. En las horas de labor queda en soledad la iglesia de San Francisco de Borja, coronada por un original cilindro en su cuerpo de campanas. Damián y Ernesto aprovechan la calma del lugar para refrescarse en la Font de Baix. Las piscinas ubicadas en La Carrocha acogen a todos aquellos que gustan de chapotearse en el valle, incluso a los que de más lejos llegan. Estas atractivas instalaciones gozan a su alrededor de un bello paisaje. El valle va ganando altura, hecho que queda patente en este mirador que ofrece descanso a nuestro caminar. Al acercarnos a nuestro próximo destino, una vez más nos asalta el agua, garantizándonos un refrescante recorrido en la ruta propuesta. En este caso, la Font Bella nos proporciona tan preciado tesoro. Entramos a Alpatró, el núcleo más poblado del valle, con aproximadamente 170 habitantes. Las casas, ordenadas en calles que no olvidan su origen árabe, son también escenario de un deporte tan valenciano como la pelota. La tranquilidad y el sosiego sale a nuestro encuentro. Los más jóvenes charlan bajo la atenta mirada de las golondrinas, mientras los mayores del lugar, al caer la tarde, tejen batallas abiertas por el 6 doble. Aquí, la prisa no existe. En el centro urbano, como fiel testigo de la vida de Alpatró, se halla la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora,
erigida parroquia en el año 1535. Preside el altar mayor la imagen de la Virgen de la Asunción, ascendiendo a los cielos. En una de las capillas laterales encontramos a San Marcos, patrón de este pueblo, y muy cerca a Santa Ana, con una inscripción a sus pies que reza: Santa Ana, buena muerte y poca cama. La reliquia del Cristo de la Fe, de una imagen desaparecida, nos sirve para mirar la actual. El último tramo de calle que mira al Castellot nos guía hacia la almásera del Smoltó, espacio de culto al apreciado aceite, recuperado por la Unión Cultural de Vall de Gallinera. En su interior, el tropellot yace inmóvil tras una larga vida triturando la aceituna con ayuda de una mula. Muy cerca, un artilugio de férrea solidez nos recuerda su utilidad en la primera prensada. El trencador no quiere ser menos y desde un lugar privilegiado de la estancia evoca aquellos tiempos en que mezclaba el agua con el aceite en su segunda pasada. Antiguos instrumentos de medición posan junto al jabón. Este testigo de conversaciones en los lavaderos se producía de manera artesanal y doméstica con sosa, harina y restos de aceite. 150 kilogramos de olivas con 12 sportins o esteras producían un pie de aceite, aproximadamente 36 litros. Tanta vida silenciosa nos despide con el marrubí, hierba medicinal descubierta en el año 300 a.C. Ya griegos y romanos la utilizaban para iluminarse en sus lámparas de aceite. El marrubí se despliega con abundancia en este valle. Nos despedimos de Alpatró, que deja patente su iniciativa de acoger al viajero que llega a la Vall de Gallinera en las instalaciones de la Casa Rural La Pallisa, creada para tales fines. Como si de moneda en curso se tratara, saltamos de la cara de Alpatró, el pueblo más habitado del valle, a la cruz de Llombai, despoblado. A la entrada, prensas de la antigua almazara se mantienen en pie sobre las ruinas del edificio que la cobijaron. Enredadas en plantas trepadoras, han trascendido para legitimar su valiosa tarea en otros tiempos. El pequeño núcleo urbano está formado por 10 casas, algunas de ellas en proceso de restauración. El silencio de las calles vacías es compartido por el canto de los pájaros y el fluir de las aguas cristalinas, procedentes del cercano manantial que alimenta futuras ciruelas, higos, nueces y granadas. Aproximándonos al final de nuestro recorrido, llegamos a la zona recreativa de La Mata, en término de Benissilí. Su fuente guarda idéntico nombre con la visitada al inicio de la ruta en Benirrama. Aquí nace el río Gallinera, cuyo curso atraviesa la parte más baja del valle, cruzándolo en dirección noroeste, al tiempo que le lega su propio nombre. Es una típica rambla mediterránea con cauce intermitente e irregular, que halla el origen de su nombre en los grandes bloques o galles que aparecen en su cuenca alta. Nuestro camino va ganando altura, encontrándonos ahora en el límite suroeste del valle, formado por un angosto pasaje de 500 metros de altitud que nos muestra las peñas del Yombó y el Cerrillo. Sobre el Peñal Gros se encuentran las ruinas del castillo de Benissilí. Desde aquí se hace notar su cercana presencia como implacable vigilante que no cede ante el paso del tiempo. Perteneció al caudillo musulmán Al-Azraq, quien eligió este feudo por sus características de inaccesibilidad ante los combates con Jaime I de Aragón.
La Solana, con su paso al río, nos abre sus puertas a Benisilí, último punto de nuestro recorrido. Palmeras y vides se instalan en la calma del lugar, allá donde vecinos y veraneantes charlan a diario en las calles. Es como un ritual que no se puede quebrantar. Los más pequeños no precisan de la alta tecnología. Un retazo de calle arbolada y una bicicleta son sus mejores aliados. Un mosaico dedicado a San Pascual Bailón preside el acceso a la iglesia. La torre se eleva para deleitarse con tanto derroche para la vista, con tanto valle generoso. Estamos en el último punto del recorrido y les invitamos a que pasen a visitar nuestras fuentes, a pasar un buen día entre nosotros. Damián y Ernesto nos despiden al caer la tarde. Saben que la luna viene cargada de ancha historia y leyendas envolventes. ¿Quién sabe si Al-Azraq, estratega y alquimista, en su último Ramadán, hechizó a Val de Gallinera con la magia que le rodea? La provincia de Alicante cuenta entre sus muchos atractivos con su medio natural de gran variedad, belleza e interés medioambiental. Sierras, valles, costas, ríos, acantilados, embalses e incluso un par de islas se funden desde tiempo inmemorial con pueblos encantadores que ofrecen descanso al visitante y constituyen un ejemplo a seguir de equilibrio entre hombre y naturaleza. El auge que en los últimos años ha tomado el turismo rural y el senderismo ha rescatado estos valores para impulsarlos a un primer plano de interés que desde la excelentísima Diputación Provincial de Alicante queremos mantener, ya que añaden a los anteriormente citados un nuevo atractivo, el económico. El área de medio ambiente de la Diputación tiene, entre otros, el objetivo de potenciar las actividades que cumplen un uso racional del medio. Por ello, nuestras acciones abarcan la señalización de senderos, la edición de guías turísticas para senderismo y cicloturismo, el acondicionamiento de áreas recreativas y la vigilancia y prevención de incendios forestales. De todos es sabido que solo se puede respetar y conservar aquello que se conoce. Esta es la razón por la que, además, estamos realizando campañas de sensibilización entre escolares con el fin de que las mujeres y los hombres del mañana sepan apreciar el patrimonio natural del que dispongan y contribuir a perpetuarlo. Por todo ello, desde la Diputación Provincial de Alicante queremos invitarles a disfrutar del recorrido propuesto. Les aconsejamos gozar con el paisaje, con la flora y con la fauna que encontrarán a lo largo del camino, desde la Sierra de Mariola hasta el embalse de la Pedrera, desde la Sierra de Salinas hasta el Peñón de Ifac, desde las Salinas de Santa Pola y Torrevieja hasta los valles de Ebo, Alcalá y La Gallinera, y desde el Cabo de la Nao hasta la isla de Tabarca. Les aconsejamos asimismo que busquen parada y fonda en cualquiera de los pueblos y ciudades que abrirán sus puertas al visitante, donde podrán disfrutar de otro de los valores de la provincia de Alicante, de su gastronomía. Por último, tan solo prevenir de los peligros que el comportamiento inadecuado del excursionista puede generar: erosión, pérdida de vegetación, contaminación e incendios. Por ello, les ruego que sigan las siguientes indicaciones. No se salgan de los caminos trazados, ya que hacerlo produce erosión. No enciendan fuego y no abandonen sus residuos en el campo. Todos se lo agradeceremos.